Miren la forma de un tren bala japonés. Es tremendo. Les quiero mostrar lo limpio que es una estación central. Vieron que las estaciones centrales por lo general te encontrás de todo. Ojo, si bien es súper tecnológico, son rapidísimos, son trenes bala, no son los más rápidos del mundo, ya que China le pasa el trapo con los trenes maglev. Ah, miren el lucaso que lleva el que maneja el tren, con guantes incluido y todo. El monte Fuji, el punto más alto de Japón, enfrente nuestro. La puntualidad. No hay retrasos en este tren. Perdiste tu tren, fuiste. Ese último momento cuando ves a uno de los que opera el tren sacando la cabeza es glorioso. Es de lo más glorioso que van a ver acá. Cómo me encantaría laburar de esto, boludo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hacer directos. Viajé muchísimo por Japón, utilicé todo tipo de transporte público, incluido el Shinkansen, el famoso tren bala. Pero ¿saben qué? Nunca grabé el tren bala, simplemente lo utilicé, lo disfruté y me llevé la experiencia. Así que bueno, es hora de viajar. Estamos en Osaka y tenemos que ir a un lugar muy especial para mí y para ello se requiere un tren bala, un Shinkansen. Así que dije, ¿por qué no les muestro la experiencia a todos mis amigos, a toda mi familia? Para ver qué tour, para ver qué tal la experiencia de uno de los trenes más rápidos de todo el mundo. Tenemos una aventura por delante, así que vamos a ver cuánto cuesta, cómo son los trenes bala, cómo son las estaciones, cómo se mueve la gente, curiosidades y bueno, todo lo que ustedes ya saben que en este canal se menciona. Y obviamente los voy a sacar a pasear porque el lugar a donde vamos a ir hoy, es hermoso. Así que amigos, bienvenidos a un nuevo video. Miren lo que es la vibra de Osaka. Ahora a las 11 de la mañana la gente está llegando, la gente se va a laburar. Un poquito de todo tenemos acá, ¿eh? No voy a grabar mucho porque tengo la maleta y es muy pesada, así que no me puedo cargar con la cámara y la maleta. Pero tenemos que ir allá, a la esquina, que ahí está la entrada al subterráneo, al metro. Y estoy probando un nuevo micrófono. Estamos probando varios materiales, así que let's go. Lo que me gustan de las estaciones es que literal parecen como centros comerciales. O sea, hay un montón de tiendas, mires para donde mires. Bueno, tengo que ir a aquella línea, a la roja, así que acompáñenme. Ok, creo que ahí vino. Va volando el metro. Y esta no es la ciudad más grande de Japón, es Osaka. O sea, imagínense lo que es Tokio. Ok, el metro me dejó en la estación donde tengo que tomar el tren bala. Me encantan las estaciones de Japón, no sé, me encanta. Encima mirá cómo laburan con el trajecito, los guantes. Es muy Japón todo esto. Bueno, vamos a ver cuánto cuesta el tren bala, que barato no es, ya les digo. A ver, tengo que irme al Shinkansen. Ahí están todos los carteles, por suerte está en inglés, así que así nos vamos guiando. Ya grabé un video de cómo es el transporte público en Japón, así que no voy a ponerme a explicar cómo funciona el metro y todo eso, sino que vamos a mostrar el tren bala. Pero para. Se viene algo que va a cambiar la forma en la que me conecto al viajar. Y esto también es para ustedes, obviamente. La app de ExpressSIM para iPhone está por lanzarse y va a cambiar la forma de conectarse al viajar. Basta de QR, vas a tener datos móviles desde la aplicación, vas a poder ver tus datos, compartir internet y recibir ayuda sin salir de la app. En cuanto salga te conviene descargarla, amigo mío. Si tenés iPhone y utilizás ExpressSIM como yo, es el upgrade que te faltaba. Estoy en viaje y literalmente en 2 clics ya tuve internet, también tengo calor. Así que nada, desde la App Store, buscala como ExpressSIM y descargala, papá. Además de todo, asistencia 24/7, velocidad de navegación estable y activación sin códigos QR. Continuamos con el video. Ahora, lo que importa, lo que interesa, Shinkansen. Acá no existe el término tren bala o bullet train. Acá se dice Shinkansen. Tenés para pagar con tarjeta de crédito o cash, así que vamos a las máquinas. Amigos, tenemos el ticket. No quiero grabar ahí porque no quiero como invadir la privacidad de la gente que agarra la tarjeta o el dinero. Así que acá tengo el ticket. Costó 12.100 yenes. No sé cuánto es en dólares, pero es más o menos ahí llegando a los $100. Tuve que comprar también un asiento especial porque tengo un equipaje grande. Yo tengo una maleta grande, pero si tienen una carry-on no hace falta, lo colocan arriba del asiento que después les voy a mostrar. Les quería grabar realmente cómo es comprar el ticket, pero hay mucha gente y usan las tarjetas y capaz se sienten intimidados. Pero bueno, ahí lo pueden comprar ustedes, credit card o cash. Pero de este lado tienen unas oficinas de tickets que hablan inglés, así que pueden comprarlo acá por si ustedes quieren asegurarse bien. Lo que sí, acá español no hablan, así que vayan con el traductor o vayan a estas máquinas que están en inglés. Por cierto, esta es la estación, la gente que va, la gente que viene, mucha gente local que se va para Tokio, ya que este tren también va para Tokio, pero yo bajo antes. No les puedo decir a dónde vamos exactamente, pero quédense hasta el final que realmente es un lugar épico que nunca estuvimos. Ok, es hora de buscar el andén y les sigo comentando un poco más porque tenemos muchísimo para hablar. Este es el cuarto
tren bala que tomo acá en Japón y el primero que grabo, así que vamos a ver qué tal la experiencia en esta cuarta vez. Les quiero mostrar un poco, igual, más o menos para que se sumerjan en el ambiente, cómo es una estación de tren, en este caso una de las más concurridas, que es la de Osaka. Esta es la central de Osaka, y Osaka es una ciudad muy grande, amigos. No sé cuántos millones de habitantes tiene, así que es normal ver tantísima gente por acá. Les quiero explicar, yo tengo que ir a la plataforma 25, que justamente es ahí, tengo que subir las escaleras. Acá están los horarios del Shinkansen, de los trenes bala. Está en japonés, pero vos tenés que saber el modelo del vehículo y hacia dónde va. Igual con que sepas la plataforma ya estás más que bien. Les quiero mostrar lo limpio que es una estación central. Vieron que las estaciones centrales por lo general te encontrás de todo. Acá no, acá está todo súper limpio, todo súper clean, está todo bien organizado. Y como bien les digo, siguen estos estilos de centros comerciales. Acá no sé qué venden, Belmart. No sé qué carajo venden, pero venden tipo snacks, un montón de cositas. Ese local, 555 Horai, vende alimentos y así me puedo seguir. O sea, miren cuántas plataformas hay. Más de 27, es un montón. Les quiero transmitir esto de la manera más natural posible para que ustedes vean cómo es el ambiente en una de estas estaciones. No me gusta hacerlo todo así como cortado, bien editado. Como que me gusta dejarlo así un poquito más al natural. Miren la cantidad de personas que hay. Y lo que me gusta de las estaciones es que tienen toilets, o sea, tienen baños públicos, así que ahí te puedes hacer del primero o del segundo. Podría ir tranquilamente a la plataforma, pero hace mucho frío ahí, por eso me quedo acá. Antes de subirnos al Shinkansen, les voy a dar un par de datos. Se inauguró en 1964 y dependiendo el modelo de tren, alcanza hasta los 320 kilómetros por hora las unidades. Ojo, si bien es súper tecnológico, son rapidísimos, son trenes bala, no son los más rápidos del mundo, ya que China le pasa el trapo con los trenes Maglev. No quita que estos trenes no sean de los mejores del mundo, estén ahí en el podio seguramente. Unos trenes muy parecidos, y no sé si tienen relación, son los trenes suizos, que también son de alta velocidad. No más que los trenes suizos, las tarifas, la la. Este era caro, los trenes suizos no saben lo que son de caros, pero son muy eficientes. Este tren que voy a tomar es como el principal. La ruta más utilizada es la de Tokio a Osaka. Yo ahora mismo voy a ir de Osaka dirección a Tokio, pero me bajo en el medio. ¿Y por qué les menciono todo esto ahora? Porque cuando me suba al tren muy probablemente haya mucho silencio y no pueda estar gritando. Acá sí hay bastante ruido, entonces como que se pierde mi voz. Por cierto, los trayectos no son para nada baratos. Existe el JR Pass, que es como un pase para los turistas, que va de 7 días a 2 semanas a 3 semanas, y eso afloja un poco el precio si ustedes van a viajar muchísimo por el país. En mi caso me quedo muchos días en varias ciudades y no vale la pena comprarlo. Pero si venís a Japón y te vas moviendo de ciudad en ciudad cada 2 o 3 días, te conviene comprarlo. No voy a detallar mucho esto, acá les dejo la tabla de precios, pero les recomiendo ver un video en YouTube o un artículo en internet en donde expliquen más a detalle esto. Yo nunca lo compré, por eso no me quiero meter. Siempre compré los tickets individuales porque a cada ciudad de Japón que voy me quedo una semana aproximadamente. En este caso en Osaka me quedé 3 días, pero porque yo lo había visitado. Y dos cosas a destacar del Shinkansen. Yo le digo Shinkansen, ustedes léanlo como tren bala en su mente. Dos cosas a destacar que a mí me vuelan la mente. La puntualidad. No hay retrasos en este tren. Perdiste tu tren, fuiste. Así que te recomiendo estar mínimo media hora antes si tenés que comprar el ticket, en serio. Y las estaciones en Japón pueden ser muy abrumadoras si no las conoces. Estaciones como esta o quizás como las de Tokio Central. Si no tenés el mapa en la mente o no sabes por dónde ir, te recomiendo ir con mucho tiempo de anticipación. Si ya tenés el ticket, bueno, ya está. La puntualidad es extrema. Dicen que en todo el año, si suman todo el tiempo de retraso de los trenes, no llega ni a un minuto. Más puntual que un reloj suizo, dicen por ahí. Segundo, lo que me voló la mente de este tren es que básicamente no hubo accidentes fatales. Vieron que en muchas partes del mundo, incluido en mi país, siempre hay accidente con el tema de los trenes, de que descarrila un tren, de que, bueno, una persona lamentablemente perece en las vías del tren. Acá no, desde su inauguración en 1964 no se registra ni un accidente fatal hasta el día de hoy. Algún que otro accidente habrá habido, pero estos trenes nunca descarrilaron, ni tampoco ninguna persona perdió la vida a causa de esto. Por cierto, el tren cuando va, no hay ninguna reja, no hay ninguna barrera, ni nada que detenga su paso. El tren avanza y para en cada estación. Hay muchísimas medidas de seguridad inteligentes para que el tren siga su curso y nada lo detenga. Así que bueno, llegué bastante temprano, tengo que esperar 40 minutos para abordar el tren. Y esto no queda acá, hay muchos datos más que decir, pero vemos si lo puedo decir en el tren, dependiendo qué tanto silencio haya. Acá, amigos, se premia la paz y la armonía en el transporte público. Así como estoy hablando en el tren, no puedo hablar, pero si no hay gente, me voy a animar. Y para que vean más o menos cómo son
Las unidades, miren, esta es la clásica, el N700. Este es el más rápido de todos. Y ahora cuando arranque les quiero ver cómo se va disparado. Ya desde entrada se va súper rápido. Del otro lado también hay un N700 esperando a ser abordado por pasajeros. Este es el que tengo que tomar yo. Justamente es este. Sí, claro, mirá. Plataforma 25, N700, sale 1.48, todavía está fuera de servicio, no se puede subir, en cualquier momento lo habilitan. Y estos son los andenes clásicos de los Shinkansen, que no son como andenes de metro, tienen un poco más de medida de seguridad, diría yo. Sucede así, amigos, que en el metro a veces tienen mucha seguridad o a veces son andenes normales, dependiendo también la ciudad, ¿no? Lo que me parece súper interesante es la puntualidad. Este dice que se va 1:15 y son las 1:08. Me encanta que esté vacío el andén, así puedo grabar tranquilo porque realmente no quiero joder a nadie. Acá tenemos también máquinas expendedoras por si se te apetece un último snack, una última bebida. Miren qué interesante, este te prepara café. Realmente sale calentito el café, ¿eh? Qué bueno. Y miren qué limpio que es el andén. Yo siempre voy a recalcar esto de Japón. El nivel de limpieza que hay en las estaciones de tren o de metro es buenísimo. Acá tienen todo para reciclar. Y lo más interesante de estas unidades, más que nada del N700, es la forma. Es la forma tradicional. Cuando ustedes se imaginan un Shinkansen, un tren bala, es la forma de este tren, el N700. Ah, miren el lookazo que lleva el que maneja el tren. Con guantes incluido y todo. Qué nivel, amigo. Yo admiro un montón el transporte público en Japón. Justo se va uno allá del otro andén. Miren lo rápido que sale. Miren la punta ahora. Por cierto, son larguísimos, eso sí. Wow, se fue rapidísimo. Acá hay gente que también está esperando para grabar el video como yo. Y miren, es la forma clásica del Shinkansen. Ahí se va. ¿Se va el mío? No. Nah, ese no era el mío, ese era otro tren, ahora va a venir otro seguro. Y es que realmente es algo turístico, o sea, hay gente acá preparada para sacarle foto y del otro lado también hay gente con las cámaras. También en la forma de un tren bala japonés. Es tremendo. Hay varias unidades, creo que este está inspirado en el pico del martín pescador, que es un pájaro, el cual pesca, el martín pescador. A ver, todos conocemos ese nombre, martín pescador. Cuando sea nuestro momento nos vamos a subir y les voy a mostrar por dentro más o menos cómo es, dependiendo qué tanta gente haya. Me encanta cómo van uniformados, amigo. No, me encanta. Pero no porque manejen un tren bala van a ir así, o sea, lo vas a ver en todos los transportes públicos con uniformes y muy usualmente con guantes. La mayoría utiliza guantes, es algo protocolar, no es que lo usan porque quieren. Y algo muy interesante cuando manejan el transporte público, los mismos encargados de manejar los trenes o no sé, los tranvías, lo que sea, siempre sacan la cabeza, tipo salen de la puerta, se fijan a lo lejos que no haya nadie que esté por entrar o que esté por salir para cerrar todas las puertas. Y no sé si voy a tener toma de esto, pero cualquier cosa les dejo un video. Lo que hacen los conductores del transporte público es como hacer gestos como para poder repasar lo que tienen que hacer. Es como que parece que le hablan a alguien, pero en realidad hacen gestos por su cuenta como para repasar. No sé si me explico, creo que lo estoy diciendo mal, pero ahí les dejo un video si es que encuentro. Es muy interesante, acá es muy protocolar todo. Los estén mirando los superiores o no, lo van a hacer igual. ¿En cuánto se va? En 2 minutos. Quiero controlar a ver si se va 1:15 como dice. 1:15 para mí se va a ir. Ahí está el aviso. Yo tengo que irme en ese. Hikari 510, 1:48. 1:14. Quédense conmigo, Allá al fondo se ve que hay más personal. Están entrando. Mientras tanto acá viene otro, mirá. Amarillo este. Amo cómo la gente viene a fotografiar. Miren. Vienen con las cámaras, con el teléfono. Wow. Esto realmente es turístico, Para nosotros que no estamos acostumbrados a ver estas cosas, allá, miren, le hago zoom, toda la gente fotografiando. ¡Wow! Me encanta poder traerles esto de primera mano, che. A mí me apasiona un montón y realmente me encanta poder entregarles este contenido. Lo digo de corazón, Miren cómo cierran las compuertas. 1:15, 1:15 se va. Chau, no puede entrar más nadie. Cerró todo y ahora vamos a ver cómo sale. Y ahí se va, amigos. 1:15. Disparó. Miren la velocidad que agarra, Sonido ambiente le dejo. Es larguísimo. Miren esto. Miren cómo van controlando. Cámara lenta lo dejo. Ese último momento cuando ves a uno de los que opera el tren sacando la cabeza es glorioso. Es de lo más glorioso que van a ver acá. Cómo me encantaría laburar de esto, boludo. Y así la estación, o al menos el andén, queda
vacío. Uf, qué momentazo, me pone piel de gallina. No sé por qué. Mucha gente entusiasmada con este amarillo. ¿Será que es algo no muy usual de ver? Todo el mundo fotografiando este. Yo les quise mostrar cómo era de los normales, que era el N700, no Nozomi N700, pero este no sé qué unidad es. Este es otro, que también este es más corto, Ahí cerraron las puertas de este y calculo que ya va a salir. ¿Saben qué es lo bueno de este video? Que después de mostrarles el tren bala, les voy a mostrar cómo es un bus. Tenemos que tomar un bus. Tiene de todo este video. Pero bueno, me estoy cagando de frío. ¡Volvemos! Acá porque hay mucho silencio. Estoy hablando así despacito al micrófono. Justo están por bajar en una estación. Ahora después les muestro mejor, voy a hacer varias tomas, les comento un poco mejor, pero desde acá puedo hablar un poquito. Tampoco tengo mucho ángulo de grabación. Estos son los asientos, son bastante cómodos. Hay mucho espacio. Va todo en silencio. Lo único que se escucha es el que da el anuncio, pero después vamos todos en silencio. Acá estarán viendo un poco la vista. Estamos llegando ya. Se viaja de lujo acá. Lo que sí, no te puedes quedar dormido porque te pasaste, Después cuando querés validar el ticket, la máquina no te va a dejar salir y te va a hacer pagar un ajuste de tarifa. Bueno, tengo 15 minutos de viaje más y charlamos a fondo esto. Algo pude grabar. Uf, qué viajecito, 2 horitas, así que ahora tengo que tomar un bus. Ah, qué cansancio, casi me duermo, Miren lo que es el panorama acá en una estación. Estamos en Mishima, ahí les estoy mostrando en el mapa, pero miren esto, amigos. Miren esto. Qué lindo. Un poquito de zoom. El monte Fuji, el punto más alto de Japón, enfrente nuestro. Vamos para ahí, no precisamente ahí, pero vamos a un lugar muy lindo que queda detrás del volcán. Acá está el señor que limpia los andenes. Qué buen servicio, loco. Uf, bueno, también estás pagando bastante caro, bastante cariñoso. Estamos hablando de que el ticket salió, o sea, el boleto de ida nomás me salió más de $80, así que bueno, no esperaba menos, ¿no? Tengo que tomar un bus ahora, no sé dónde tomarlo, no sé cuánto cuesta, pero bueno, es la única manera de llegar para ese lugar, ya que si quiero llegar en tren me tengo que ir hasta Tokio y bueno, en realidad hasta Yokohama y desde ahí hacer transbordo, pero es muchísimo tiempo y es más caro. Miren lo que son los buses acá, me encantan porque son de todos los colores, este es naranja, este es, no sé, amarillo, rosado, tenés blancos. Bueno, esta es la estación, Mishima Station. Acá tengo el ticket, así que bueno, resta esperar el bus acá. Uf, es complicado porque acá no hablan inglés, así que hay que más o menos guiarse e ir con traductor. Tenés que usar un poco la intuición en estos lugares. Bueno, me tenía un poco estresado porque si no tomo este bus, había uno más que sale a las 5:20 y después ya está, así que llegué bien para el anteúltimo. ¿Es este el bus? Ah, es grande, sí. No es de 2 pisos, pero bueno, ahí tiene espacio para las maletas, así que bueno, vamos a ver qué tal. Este va a Kawaguchiko. Ok, subamos. Ok, amigos, ya estoy en el bus. Costó 2.500 yenes y tengo como 1 hora y 40 de viaje. En realidad quería tomarme un poco más el tiempo para mostrarles cómo se compra, pero estaba sobre la hora. Para que vean un poco cómo es el bus. Asientos cómodos, asientos grandes. No es un bus normal, así que bien. Bueno, no se puede comer ni tomar, excepto té o agua. Así que bueno, muy bien. Encima cae el atardecer acá. Uy, vamos a tener un lindo sunset. Yo quería ir del otro lado, pero estaban ocupados ya los asientos, ya los habían comprado, porque si iba del otro lado se iba a poder ver el monte Fuji en su máximo esplendor. Encima no hay nubes, no hay nada, pero bueno, las ventanas son bastante amplias, así que desde acá lo voy a
poder ver. ¿Qué les pareció el tren bala, el Shinkansen? Los quiero leer en los comentarios. Para mí, buenísimo el servicio. Está al mismo nivel que los trenes suizos. Capaz los trenes suizos son más panorámicos, ves un montón de cosas. Yo me quedaría con los trenes suizos, pero de igual manera estos servicios no los conseguís en cualquier lado del mundo. A mí me encanta lo que sea transporte, menos los aviones, aunque sea muy irónico. Los que son fieles al canal ya lo saben. Y por cierto, qué decirles del Shinkansen. No pude grabar mucho por el silencio que había. Hay más o menos, les voy a estar dejando tomas de lo rápido que iba el tren. O sea, incluso esta toma que están viendo ahora está en cámara lenta y de igual manera va muy rápido. No tiene sentido la velocidad. Llegamos a más de 300 kilómetros por hora. Ah, bueno, por cierto, si iba 4 y 20, 4 y 20 se fue. Son muy puntuales. Escuchen la musiquita. Me muero. El estado del coche, del tren también espectacular, súper limpio. Después les quiero contar algo sobre la limpieza de los trenes bala, porque tiene algo especial. Quédense que les voy a contar algo muy bueno y les voy a mostrar. Ahora sí, amigos, bienvenidos a Destino. Miren lo que es este bus, me muero. Bienvenidos a un nuevo destino acá en Japón. Bienvenidos a Fuji Kawaguchiko. Está haciendo frío, amigos, Uf, tenemos unos 3 grados, 5 grados por ahí. Tengo 20 minutos de caminata hacia el hospedaje, así que bueno, esta aventura todavía continúa. Qué interesante, ¿no? Porque aparte de ver tipo cómo es el tren bala, más o menos vimos cómo es mi día a día, ¿no? Cómo es moverme de un punto A a un punto B. Usualmente no grabo estos recorridos, es como que directamente ni prendo la cámara, como mucho alguna que otra foto, pero esta vez lo grabamos para todos ustedes. Por cierto, miren esto, si esta no es la terminal más hermosa que vas a ver hoy, no lo sé, pero no por lo que les estoy mostrando acá, sino porque me doy media vuelta y tenemos allá de fondo el majestuoso Monte Fuji. Wow, encima está súper despejado. Por acá no perdemos tiempo sacando fotos. Por cierto, amigos, no podía grabar en el bus, mucho silencio. Yo ya mencioné esto, que no hacen ruido, no hablan nada. Si escuchás algún murmullo, por lo general son extranjeros, capaz algún que otro chino u occidental. Así que no pude grabar. Les quería mencionar que el estado del transporte público es excelente, súper limpio, súper pulcro. Así es más o menos el ambiente acá, en Fuji Kawaguchiko, que vamos a resumirlo en Kawaguchiko. Acá le dicen Kawaguchiko, no le dicen Fuji Kawaguchiko. Pero en el mapa lo van a encontrar como Fuji Kawaguchiko. Miren lo que es este 7-Eleven. Yo estoy maravillado de estar acá. Uy, me pasó cerquita, Les quiero mostrar el Lawson, la tienda de conveniencia más fotografiada quizás de todo Japón. Una de las más fotografiadas. Acompáñenme. Acá las veredas son súper pequeñas, o sea, las aceras me van rozando los colectivos. Ahora seguimos hablando del tren bala, no se preocupen que tengo más datos. Mira qué nave, Si este no es el Lawson, la tienda de conveniencia más fachera que van a ver hoy, no lo sé. Con el monte Fuji de fondo. Mira qué lindo, mira qué bonito. Mirá qué panorama que te estoy mostrando, papá. Por cierto, ¿vieron el tren amarillo que vimos y que todo el mundo le estaba sacando fotos? Resulta que ese tren es como un tren legendario. Ese tren es un tren que testea las vías del tren. Ese tren no lleva pasajeros, no tiene ventana. Según leí, tenés que tener mucha suerte como para encontrártelo, porque no se lo ve todos los días y algunos japoneses nunca lo vieron, dicen. Eso ya me parece raro, así que tuvimos suerte. Lo que es estar en el momento indicado, en el lugar indicado, ¿no? ¿O será que el universo me recompensó? Al pibe le gusta Japón, le vamos a cruzar en la vida a este tren amarillo para que lo vea y lo grabe. Así que por eso estaban todos así como emocionados por sacarle fotos. ¿Cómo se llama este tren? El Yellow Doctor se llama. Doctor amarillo, será por el color, ¿no? Redondeando, es un tren que testea las vías para que posteriormente los trenes que llevan pasajeros vayan de lo más tranquilo. Estoy súper cansado, está bajando ya el sol. Se ven las estrellas, todo, nada, está re bonito. Miren ese color de atardecer. ¿No les gusta?
Precioso. Y les quería comentar algo con el tema de la limpieza de los Shinkansen, de los trenes bala. Y es que cuando llegan a una estación tipo final, o sea, por ejemplo, Tokyo Station, que bajan casi todos o que bajan todos, el personal de limpieza del Shinkansen lo limpia en tan solo 7 minutos a todo el tren. La primera vez que vine a Japón pude ver eso y me sorprendió demasiado cómo lo hacen tan... O sea, a ver si puedo les dejo un video. Es increíble ver eso con la dedicación que lo hacen, con la disciplina, con el tiempo justo, todo calculado. Me vuelve loco. Incluso se hizo como medio un espectáculo turístico. La gente que va y toma el tren bala siempre los graba. Algo tan normal para acá, para los japoneses, pero para nosotros es como algo wow. Los uniformes, los guantes, cómo los limpian, cómo dan vuelta los asientos. Es muy lindo de verlo. Así que bueno, creo que hablamos muchísimas cosas sobre el tren bala. No soy experto en esto. Si ustedes quieren saber cómo viajar en tren bala, les recomiendo que se vean otro video de YouTube que expliquen más a fondo. Yo solamente les grabé mi experiencia. No soy experto en todo este tema. Así que bueno, yo tengo que ir por ahí, tengo que hacer un par de cuadras, unos 10-15 minutos. Hago el check-in del hotel y voy a salir a comer porque tengo un hambre. Son las 6 de la tarde, ya cayó el sol. Realmente qué tranquilidad que se maneja por acá. Para que vean que no miento. Miren cómo son las veredas, las aceras, son súper angostas. Se vienen buenos videos por acá, por Fuji. Pero lo voy a preparar bien porque les quiero brindar uno de los mejores videos del monte Fuji. Que por cierto, miren dónde la tengo. Justo enfrente mío. Wow, miren qué panorama. Creo que con esto me puedo ir despidiendo tranquilamente, ¿no? Para coronar un videazo, un chill vlog. No hubo un tema en particular, yo quería grabar mi experiencia, pero como soy un poquito nerd, me gusta proporcionarles siempre los datos. Por cierto, último dato. El chabón no podía dejar de dar datos, ¿viste? ¿Cuál es el trayecto más caro del Shinkansen, o sea, del tren bala que pueden comprar? Básicamente el trayecto desde Tokio hacia Kagoshima, que queda en el sur del país. Ese trayecto lo pueden comprar en clase económica, escúchate bien, a $200. La Grand Class, o sea, la clase más alta, sale como $330, sale un ojo y medio de la cara. Ese es el trayecto más caro que pueden comprar con el tren bala japonés. No es muy turístico Kagoshima, no es que la gente súper va ahí, pero creo que es un buen dato como para tenerlo en cuenta. No tengo nada más que decirles, amigos. Me quiero despedir con este super spot. Qué bonito, qué videos que se vienen acá, ¿eh? Los quiero un montón, gracias por llegar hasta acá. Si quieren hacer un aporte al canal, les dejo mi página de coffee.com. Ahí con el código QR lo escanean con la cámara de su celular. Y también les dejo mi página de patreon.com para que escaneen el código QR. Y si quieren, dejen una donación. Los quiero muchísimo, amigos. Nos vemos en el siguiente video. ¿En dónde? No lo sé. Veremos. Adiós.